Jeremías 29, del 4 al 9. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gracias, Señor. Si tienes una Biblia por ahí a mano, te pido que puedas mantener la Biblia abierta en Jeremías capítulo 29. Si no tienes Biblia en la mano, puedes levantar tu mano y pedirla. Quizás ahí alguien te puede traer una Biblia. Allá atrás hay alguien, la Carla necesita. Gracias. ¿Sí? Sí, allá atrás tenemos Biblias disponibles para nuestra Carla. Permítanme hacer una oración para pedirle al Señor dirección y guía en este tiempo juntos ante su palabra. Amado Dios, tú eres el Dios que abre nuestro corazón a tu palabra. Tú eres el que ha escrito esta palabra para nosotros, invitándonos a una relación contigo, a que te conozcamos más por medio de ella. Y en esta tarde venimos como iglesia a decirte que necesitamos tu palabra. Más que el pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino palabra tuya. Nuestro corazón necesita alimentarse esta noche y por eso venimos ante ti a pedirte que por tu Espíritu Santo ilumines nuestro corazón y nuestro pensamiento y podamos comprenderte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ustedes saben que nosotros estamos en una serie de enseñanza desde octubre, noviembre. Para los que son nuevitos, están con nosotros por primera vez, nos encanta tener series de enseñanzas. A veces enfrentamos un libro, a veces de la Biblia, a veces un tema particular. Y el tema en particular de estos meses va a estar siendo luz del mundo, amor que sirve, evangelio que transforma. En otras palabras, cómo nosotros como iglesia podemos ser una iglesia al servicio de los demás, una luz a nuestro entorno. ¿Ustedes se acuerdan cómo partió el Mike? Partiendo la serie. Mike partió dos sábados atrás con la temática de desafiándonos a una vida que brilla. La semana pasada, Hugo, nuestro querido Hugo, nos desafiaba a pensar en este evangelio como el mayor bien que podemos tener como iglesia para entregar a otros. Y esta semana, me han pedido que comparta el tema de buscar la paz en el vecindario. Ser buenos vecinos, amar al prójimo y al no tan prójimo, al difícil. Me estaba acordando recién de mi infancia y del viejo pesado. ¿Alguien tuvo un viejo pesado en el barrio? Levante la mano quien... Oye, por favor, todos fuimos marcados por esa persona. ¿Era el mismo en todos los barrios? Se nos caía la pelota y no la devolvía. Hasta el día de hoy me acuerdo de él. O la reventaba. El viejo pesado. En todo barrio hubo un viejo pesado. Y cómo Dios nos llama a amar al viejo pesado. Hoy día existen estos tremendos edificios llenos de personas.
¿Cómo amamos al vecino? En el WhatsApp del vecindario se empiezan a pelear entre ellos. ¿Quién dejó la basura? Increíble lo que uno puede conocer a las personalidades por medio de estos chats. Increíble. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia para nuestros vecinos? Y se me ha pedido que comparta un texto en el libro de Jeremías, capítulo 29, que es muy especial y que generalmente se usa como un texto misional. Pero estoy seguro, al estudiarlo esta semana, que los judíos que estaban escuchando este texto por primera vez no habrían recibido esta enseñanza muy alegremente. Porque, si conocemos un poquito el contexto de aquí de lo que está pasando con Jeremías, capítulo 29, sabrán que Jeremías le está hablando a judíos que fueron llevados al exilio por un imperio babilónico. Y Dios había hecho eso con su pueblo a modo de un juicio, porque Israel, su pueblo amado, su pueblo especial, durante todos los siglos había escuchado la palabra de Dios y la había ignorado. Ellos habían sido nacidos de Dios para hacer luz a las naciones, y en vez de ser luz a las naciones, estaban creyéndose la muerte. Somos diferentes a ellas son las malas, nosotros somos los buenos, hacemos una diferencia entre ellos y nosotros, y además, nosotros tampoco somos tan buenos, entre nosotros en realidad no estamos ni ahí con Dios, nos encanta simplemente nuestra comunidad. Entonces Dios dice, si siguen en esa dinámica, voy a tener que disciplinarlos. Y lo termina haciendo mediante el imperio babilónico que los lleva hacia el exilio en el año 590 a.C. Y en ese contexto aparecen profetas dentro del pueblo de Jerusalén diciendo, muchachos, tranquilos. En realidad Dios no está tan enojado. Esto va a ser un ida y vuelta. Vamos y volvemos. En un par de años ya estamos de vuelta. Vamos a estar de vuelta en casa. Vamos a estar tranquilos, en nuestro lugar seguro, en la zona de comodidad, entre nuestras cuatro paredes, en Jerusalén. Y en ese contexto aparece Jeremías diciendo, no, muchachos. Los que están hablando de paz, 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 son falsos profetas. Dios está llamándonos a ir a Babilonia. Y déjenme decirles, nos vamos a quedar en Babilonia. Y nos vamos a quedar en Babilonia un largo rato. ¿Cómo tiene que haber escuchado eso para el pueblo de Israel en su primer momento? No era una invitación muy alegre a amar a los vecinos. El profeta Jeremías les está diciendo, van a estar plantados dentro del pueblo y territorio enemigo. Y eso va a durar. Y en ese contexto les dice cómo tienen que vivir cuando estén en el exilio. Y esto es lo que aprendemos hoy día. Pero déjenme decirles que cada uno de los consejos que Jeremías le da al pueblo de Israel no es un consejo que ellos están disfrutando. ¡Ay, qué rico! Vamos a vivir en medio del exilio. Venga, enséñanos a vivir en medio de este. No. Casi que están odiando cada palabra que está diciendo Jeremías. Y vengan conmigo, miren las palabras que le está diciendo. Jeremías les dice 3 cosas. Aprendan a permanecer, aprendan a servir y aprendan a discernir. 3 cosas les van a decir en estos textos. Permanecer, servir, dicen. ¿Y por qué hizo permanecer? Ustedes lo vieron en el versículo 4 al 6 en sus Biblias. Jeremías 29, del 4 al 6. Mira. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Construyan casas y habítenlas. Empiecen a escuchar esto. Cada verbo requiere tiempo.
Si eres israelita y estás escuchando a Jeremías, empieza a sentir lo que ellos están sintiendo. Construyan casas. Eso toma tiempo, Jeremías. Y habítenlas. Planten huertos. Planten, Señor. Esto es un ritmo de plantación, esto es una cosecha. Esto es largo. Plantación, cosechar. Y coman de su fruto. Mira el verso 6. Cásense y tengan hijos e hijas. Y mira ahora, peor aún, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Oh, se está ampliando el escenario del israelita diciendo, ¿qué? 2 generaciones. Es posible que yo me muera acá. Si tú me estás diciendo esto, me estás diciendo algo absolutamente que no tiene nada que ver con estos profetas que me dicen paz, paz, paz. No va a ser rápido. Es posible que yo no vuelva a mi tierra. Entonces les digo, aprendan a permanecer. Aprendan a permanecer. Mira cómo termina. Multiplíquense allá y no disminuyan. Echen raíces en el exilio. Esa no es una buena noticia para un israelita que vivía en Jerusalén. Imagínatelo, estaba acostumbrado a sus ritmos de adoración, a ir al culto el día domingo, a ver a los hermanitos con el cafecito, toda la dinámica natural de una congregación, y de pronto te toca vivir en un contexto absolutamente hostil. En Jerusalén, en ningún lado, tú podrías haber visto imágenes, ídolos, no sé, lugares de adoración a dioses paganos. En Babilonia estarían metidos, tendrían que caminar por medio de ellos. Comida impura. Los judíos nunca habían comido nada impuro. Era tiempo de permanecer en territorio hostil. Y ¿saben qué? Lo más sorprendente es que en el Nuevo Testamento, cuando tú llegas después de Cristo, los primeros cristianos se vieron a sí mismos como ciudadanos en el exilio. Incluso el apóstol Santiago y Pedro le dice a los cristianos y los llama exiliados. Exiliados, no como si estuvieran viviendo literalmente en la ciudad de Babilonia, sino que en este mundo ahora Dios había creado un pueblo de toda nación, pero que vivían como en el exilio, como si el mundo que nos rodeaba es Babilonia y nosotros tendríamos que aprender a vivir como ciudadanos de otra tierra en esta tierra, ¿se entiende? Y así los llama. Y por lo tanto, el llamado para nosotros también es aprender a permanecer en territorio hostil. El apóstol Pedro, pongan atención a esto, en su primera carta, al capítulo 2, dice lo siguiente: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. En otras palabras, Pedro estaba llamando a sus hermanos a tener una presencia fiel en medio de un contexto súper hostil. Ante esta enseñanza de aprender a permanecer, la iglesia siempre reacciona de 2 maneras. Por un lado, con asimilación, y por el otro lado, con separación. ¿Asimilación en qué sentido? La iglesia no sabe procesar esto de la diferencia y empieza a enamorarse de Babilonia. Babilonia nos cautiva. Empezamos a ser como nuestro entorno. Y por otro lado, la iglesia se separa de Babilonia. Es como si Babilonia nos asustara. En vez de cautivarnos, nos asusta. Y nos encerramos en 4 paredes. Y estamos bien entre nosotros, sin saber conectarnos con el vecindario, con nuestro entorno. La palabra de Dios dice, tenemos que aprender a vivir en ese lugar. Aprender a vivir.
tener una presencia fiel que marca una diferencia de una manera que atrae a los de afuera y no que nos atrae a los de adentro. ¿Se entiende? Ayer estuvimos celebrando, por invitación del alcalde del municipio de Santiago Centro, el Día de las Iglesias Protestantes y Evangélicas en el Palacio Cauciño. ¡Qué elegancia! Llegaron un montón de iglesias citadas y el alcalde de Santiago dijo abiertamente: necesitamos más iglesias. Ustedes son la presencia, dijo así, presencia moral dentro de Santiago Centro. Lo necesitamos. Y por eso quiero celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas dentro de nuestra comuna. Y luego premió a 5 obispos que tienen una tremenda trayectoria en la comuna. Obispos que están por 15, 20, 25 años sirviendo en las cárceles, barrios vulnerables, personas en situación calle de manera constante. Y ayer se honró a todas estas personas que llevan años haciendo un aporte a la iglesia. Yo estaba pensando que cuando nosotros comenzamos la iglesia 15 años atrás, la población de nuestra ciudad era 230.000 personas, los habitantes de este lugar. Y después de 10 años, 12 años más, algo así, la población se aumentó a 330.000, 350.000 habitantes. En 10 años, 120.000 personas por lo bajo. Mi pregunta es si acaso la iglesia creció de la misma manera que creció la población. Porque si no es así, va a ser muy difícil tener una presencia fiel en medio de la comuna. Y le tocó predicar a nuestro obispo Saravia ayer en la celebración. Tuvo el honor, el privilegio de predicar ahí en esa ceremonia. Y a diferencia de toda ocasión, cuando la iglesia se junta con el poder político para celebrar cualquier cosa, el obispo no agarró a palos al poder político, ni empezó a pegarle a la comuna, sino que le habló a la iglesia. Y le habló a la iglesia diciendo lo que estamos escuchando acá cada sábado. Iglesia, tú eres luz, tú eres sal. Y tenemos que permanecer siendo sal y luz para poder ser una bendición a nuestra comuna. Entonces, con ese desafío, parte Jeremías su enseñanza a Jerusalén, a los israelitas en el exilio. Aprendan a permanecer. No va a ser fácil, pero aprendan. Y mientras están permaneciendo, los llama, pongan atención, ¿vieron el versículo 7? Los llama a segundo punto de enseñanza, a servir. Mientras permanecen, no solamente permanezcan mirando el resto, sino que sirvan. Mira el 7. Además dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Bienestar. Esa palabrita, bienestar, literalmente es la palabra shalom, que para todo buen judío la entendía muy bien. Significaba paz. Paz, pero no como la entendemos acá en Occidente, mira, quiero ir a la montaña para tener paz. La paz del reino de Dios, que Dios enseña en el Antiguo Testamento, era una paz integral, que involucraba una perfecta relación con Dios, una relación perfecta entre los seres humanos y también con el orden creado, con su trabajo. El shalom de Dios es esta red interconectada de relaciones de amor, de justicia, de compasión, de generosidad, de amor, que el reino de Dios está llamado a desarrollar. Es como un hermoso telar. Y cuando Jeremías le dice a los israelitas en el exilio, busquen el shalom en Babilonia y lleven el reino de paz allá,
Nuevamente, ¿cómo crees que tienen que haber escuchado esa enseñanza? Nos estás llamando a amar a aquellos que nos tomaron cautivos y nos llevaron al exilio. Ellos son nuestros enemigos. ¿A ellos tenemos que amar? Y Dios dice, sí, mientras buscan el shalom allá, ese shalom, esa paz, vendrá también a ustedes. Es muy extraño, es muy incómodo para un judío del siglo VI lo que está pasando acá. ¿Por qué? Ustedes saben lo que Dios le dijo a Abraham, Génesis 12, allá atrás, ¿se acuerdan? Abraham, al pueblo de Dios, le dijo, ustedes serán de bendición a todas las naciones. Y los que los bendigan a ustedes, yo los bendeciré a ellos. Ahora, ¿qué está diciendo? Está invirtiendo los roles, no sé si se dieron cuenta. Está diciendo como que Dios estuviera de parte de Babilonia y le dijera a los judíos, si ustedes bendicen a Babilonia, yo los bendeciré a ustedes. Es una señal difícil de tragar, porque está tratando a los enemigos como si fueran el pueblo de Dios y está tratando al pueblo de Dios como si ellos fueran los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios está procesando el corazón del pueblo de Dios. Está diciendo, los traje acá para disciplinarlos, para enseñarles algo, para desafiarlos, para juzgarlos, porque no han estado amándome, no están conociéndome, no saben lo que son. Ahora se invierten los papeles. Yo no estoy cuadrado con ustedes por una cuestión nacionalista, por raza. Dios dice, no, ¿por qué? El pueblo de Dios es aquel que ama a su Dios. Y no por ser judíos necesariamente. Yo no tengo ni un problema de cuadrarme con el pueblo vecino para enseñarles a ustedes qué significa amarme con todo su corazón. Entonces les dice, sirvan, amen, traigan el reino de Dios. Eso que ustedes escucharon, bueno, ahora empiecen a aplicarlo a sus enemigos. Ahora, tú y yo no somos Israel del siglo VI, somos la iglesia de Cristo. Y tú y yo sabemos que si bien vivimos en este mundo hostil, no estamos en este mundo hostil porque Dios nos esté juzgando. Porque tú y yo sabemos que el juicio de Dios que tú y yo merecíamos, lo recibió Jesucristo en una cruz 2000 años atrás por nosotros. Cuando Él salió de su zona segura con el Padre y vino Él a vivir al exilio con nosotros, terreno hostil, para amarnos, servirnos, y cuando estuvo con nosotros para mostrarnos el camino de vuelta a Dios, terminamos clavándolo en un madero. Y aún así, en ese lugar de máximo rechazo de nosotros a Jesucristo, Dios estuvo dispuesto para asumir el pecado nuestro en los hombros de Jesús, derramar el juicio que merecíamos sobre Él y darnos amor, darnos perdón, darnos un espacio con Él de reconciliación. Por lo tanto, hoy día somos un pueblo amado, perdonado. Y sabiendo eso, Dios nos llama a permanecer en territorio hostil, buscando el bien de nuestros vecinos, trayendo el bienestar a nuestros vecinos, salvando, amando, sirviendo a aquellos que no lo conocen, no conocen el amor que tú has conocido en Cristo. Tus vecinos. No sé, la cultura a nuestro alrededor nos pone a nosotros al centro, ¿sí o no? El mundo hostil que nos rodea te está diciendo, tenéis todo el permiso, el privilegio, para ponerte a ti como el centro de la vida. Y el reino de Dios me está diciendo, en el reino de Dios tú no eres el centro, es Dios al centro. Y Dios te dice, ama a tu prójimo. Y en eso consiste el reino de Dios. Pero tú y yo estamos escuchando otra
otra canción todo el rato. Y obviamente tu corazón y el mío se distraen con la canción del mundo y empezamos a pensar que todo este mundo en realidad se trata de mí. Pero Dios nos llama a permanecer en el exilio hasta que Él lo disponga y mientras eso pasa, mantenernos amando, sirviendo los principios del reino, ofreciéndolo a nuestro entorno. Me acuerdo que cuando llegamos a vivir a nuestra primera casa con la Ale, llegamos a un condominio de 4 pisos y llegó Navidad. Y para nosotros Navidad es importante, una instancia como para celebrarla entre nosotros. Y dijimos, a ver, ¿qué hacemos para Navidad? Nosotros vamos a hacer sí o sí algo acá. ¿Y por qué no hacemos algo con los vecinos? Las niñas estaban chicas, así que en ese tiempo inventamos un papelito y dijimos, Navidad con los del 12. Los del 12 éramos nosotros. Pero el problema era que tampoco teníamos plata como para invitarlos a todos y mandarnos un festín. No teníamos ni uno, porque recién ahí partiendo. ¿Qué hacemos? No sé, ponle ahí en el papel. Trae lo que quieras comer. Una cuestión así, una cuestión súper penca. Nosotros vamos a tener vasos, plástico y jugo. O trae tu colaboración, algo así. Y las niñas, vengan a cortar papelito. Ahora, a repartirlas 4 pisos para arriba. 4 departamentos por piso. Bueno, sumando, restando, no sé cuántos van a llegar, ya nos lanzamos nomás, da lo mismo. Y de pronto algo empezó a pasar. Hola, vecino, ¿cómo está? Oiga, ¿va a venir para decir? No puedo no ir. Disculpas por no ir. Gracias por la invitación. Y de pronto, en los del 12, teníamos 10, 12 personas sentadas ahí que en su vida se habían visto entre ellos y conmigo. Una pareja acá al lado, y por eso te lo quiero mandar. Nuestros vecinos. De su boca salió la siguiente frase. Vivimos acá 18 años y nunca había estado en este living. Esa es la cultura en la cual tú y yo estamos viviendo. Puedes estar viviendo 24/7 por 18 años y nunca haber invitado a esa persona a tu casa. Eso tú tienes que saber que no es un principio del reino de Dios. Es un principio aprendido del contexto hostil en el cual tú y yo nos movemos. Si tú vas a África o a Medio Oriente, eso es inconcebible, que tú no conozcas a tu vecino. Otra cosa es que lo ames, ok, déjalo ahí, pero que tú no intentes una relación con él es una locura. Eso es una canción occidental, individualista, de la sociedad de consumo en la que estamos viviendo. No es el principio del reino de Dios. Y Dios nos llama a permanecer y servir. No sabemos a dónde va a llegar el tema. En algún momento de la reunión navideña ahí con los vecinos dijimos, oiga, mira, nosotros quisimos hacer esto entre nosotros. Soy cristiano, soy pastor, estamos comenzando una iglesia. Pero mire, queríamos darle un regalito, imprimimos un versículo bíblico en qué consistía Navidad, un regalo para un regalo. ¿Podemos leerlo? Jesús. Ok, que Dios los bendiga. Se fueron contentos, llenos del corazón. Y de ahí empieza a armarse algo con la comunidad del vecindario que nunca antes había existido. ¿Por qué? Porque queremos servir nomás. No estamos ganando en un punto con Dios. No, hemos recibido de su amor. Hemos recibido de su amor. Y queremos tener un corazón hospitalario con los que están a nuestro entorno. Ahora, permanecer sirviendo. Y la última era discernir. Gracias, Franz. ¿Por qué? ¿Por qué discernir? Es algo que el profeta Jeremías les dice al pueblo en este contexto. Mira el verso 8. Mira el verso 8. Dice así, tienen que discernir el falso profeta del verdadero profeta. Verso 8. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Oh, soñé que volvemos a Jerusalén mañana. Suena lindo, pero es mentira. Mira el verso 9. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Imagínate.
Los falsos profetas estaban diciéndoles al pueblo en el exilio, la bendición está en Jerusalén. Y Jeremías le está diciendo, la bendición está donde Dios dice que la bendición está. Falso profeta, la bendición está en una ciudad. Verdadero profeta, la bendición está donde Dios dice que está la bendición. Y si dice que está en Babilonia, síguela. Porque se trata de tu relación con Dios. Porque quiero tu corazón. Dios dice que la bendición será a su tiempo y a su modo, cuando su pueblo haya comprendido su necesidad de arrepentirse y de creer en Él. Mira el verso 10, sigamos leyendo un poquito más allá. Pongan atención, no está en el texto, está en sus Biblias, y si no está en sus Biblias del frente, escuchen con atención porque va a venir un verso que a la iglesia cristiana le ha encantado por todos los años. Escuchen, verso 10, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, es decir, a Jerusalén, después de 70 años, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese verso del que está de memoria aprendido en los corazones de tantos creyentes. Yo tengo planes de bien para ti y no de calamidad. Sí, Señor, ese eres tú, pero después de 70 años. ¿Qué está diciendo? La bendición está donde yo estoy. La bendición está donde yo digo que está, a mi tiempo y a mi modo. La bendición soy yo soy el tesoro, yo soy el precio, la perla de gran precio. No Jerusalén, yo soy. Y hasta que aprendas eso, no vas a ser bendecido, no puedes ser bendecido. Verso 12, mira, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya aprendieron que yo soy la única razón de tu existir, yo la razón de máxima alegría. Verso 14, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté. Afirma el Señor, yo soy la bendición del pueblo. Tú puedes volver 1000 veces a Jerusalén, pero si yo no estoy ahí, no hay bendición. La bendición está cuando su pueblo se arrepiente y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y recibe de Dios el perdón de sus pecados. Y se reconcilia con Dios y empieza por primera vez a tientas a caminar con Él, a discernir las mentiras que escuchó en el contexto hostil todo el rato y a compararlas con la palabra de Dios. Cuando nuestro contexto hostil te está dando falsas promesas de bendición y paz, si eres exitosa en tu educación, serás feliz. A ver, pongamos la frase a prueba. ¿Cumple lo que promete? Si tienes todo el dinero del mundo, si tienes tu pega, vas a tener plata. Y si tienes plata, vas a ser feliz. Hagamos la prueba. Discernamos. ¿Eso es verdad? Ok, puede ser que ayude harto, pero ¿ahí está la bendición? Ok, si tienes un cuerpo musculoso, lindo, fortachón, como el de los reels de TikTok y de Instagram, y dice, solamente en 28 días podrás lograr este tipo de caluguita, y entonces serás como ese ser humano. ¿Cumple lo que promete? Hay que aprender a discernir. Como nuestro corazón, a ver, espérate, ¿qué promesas estamos escuchando acá en nuestro entorno? ¿Son verdaderas o son falsas? ¿Ahí está la bendición? ¿De verdad ahí está la bendición?
o la bendición del reino de Dios es cuando tú y yo y como iglesia nos alineamos a lo que Dios nos está diciendo y empezamos a permanecer siendo presencia fiel que ama y sirve a su entorno. Ahí está la bendición. Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. ¿Crees eso? Porque esa es una promesa. ¿Crees eso? Es mejor dar que recibir. Si no lo crees, estás creyendo falsas promesas. ¿Se entiende? Así de radical es la necesidad de discernir cómo estamos viviendo acá en el terreno hostil. La voz de la cultura, esta cultura, tu cultura, la mía, es una cultura de consumo y progreso. Y te está diciendo que la bendición va a venir sobre ti cuando tú manejes tu tiempo a tu modo, con tus recursos, y todo lo que no es avance a esa meta es un obstáculo. Si se mete el vecino, abuelito que te está pidiendo que le arregles el celular, obstáculo, pum, sale del camino en busca de mi bendición. Esa es la cultura que tú estás escuchando. La voz de la cultura del reino dice que el servicio es la presencia fiel y la bendición está en Él, no en tu propia meta. ¿Qué pasaría si tú y yo creyéramos que en medio de esta vida colapsada que tenemos, la bendición sigue estando en el servicio al otro y no en el autoservicio? ¿Qué pasaríamos si creyéramos eso? Porque la Biblia dice que el primero en el reino es el último. El líder es el que sirve. Si de verdad creyéramos que hay mayores placeres y gozos y deleites en el dar que en el recibir, si lo creyéramos. No puede haber presencia fiel en la iglesia si la iglesia no sabe discernir la falsa promesa del mundo con la verdadera promesa de Dios. Y si no nos arrepentimos y si no anhelamos tener un corazón como el de Cristo, no lograremos ser presencia fiel en nuestro entorno. Ahora, como tú y yo estoy escuchando sus mentes. Estoy escuchando en este momento todas sus objeciones. Lo sé lo que están pensando en este momento. Cristóbal, esto es demasiado. Tú no sabes la vida que llevo. Tú no conoces lo que... Estoy colapsado financieramente, llego cansado a mi casa todas las noches, lo único que quiero es tomarme un té, prender la tele y apagar tele y no quiero escuchar a nadie. Porfa, no me hables de servicio. Soy parte de la clase media acogotada de Chile. Y tengo, por lo tanto, permiso para oponerme con mucha razón a lo que tú estás enseñando esta tarde. Pero, a ver, pensemos un poquito en eso, y con esto terminamos. Pensemos un poquito en eso. Las excusas que como clase media acogotada ponemos a lo que estamos escuchando hoy día. ¿Qué hacemos con eso? Porque tú y yo conocemos gente mucho más humilde. O sea, con mucho menos recursos financieros. Mucho menos. Con mucho menos colegio que tú, lucas que tú, capacidades que tú, recursos que tú, contactos que tú, amistad que tú, mucho menos. Y tú sabes que los has visto mucho más gozosos que tú en Cristo, sirviendo. Y conocemos a esa gente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Abuelos, padres, abuelos, situaciones en iglesias absolutamente vulnerables, con un gozo indestructible, y que encontraron su máxima alegría en el servicio. ¿Qué había ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Eran ilusos? ¿No tenían tanta educación? ¿Eran más ingenuos? ¿Vamos a tener esa actitud paternalista hacia los
locos, apasionados, cristianos que aman y sirven sin tanta agenda? ¿Esa actitud vamos a tener? Yo creo que tenemos que arrepentirnos de haber creído que esta promesa de este mundo, del progreso y del consumo, es nuestro mejor evangelio, y no lo es. Entonces, déjame darte... Pucha, vengo prometiendo que voy a terminar hace rato. 3A, y con eso terminamos. A. Atento a lo que estás escuchando, para discernir, atento. ¿Qué promesa estás escuchando? ¿Tu corazón está lleno de gratitud por lo que Cristo hizo por ti o está lleno de queja y autocompasión? Atento a tu corazón. Lleva tu corazón hacia Él en arrepentimiento. Señor, ¿dónde está mi máxima alegría y mi máximo gozo? Orienta tu corazón hacia las verdaderas promesas del Evangelio. Segunda A, abierto. Atento, abierto. ¿Abierto a qué? En tu necesidad, porque yo sé que tú tienes necesidad. De plata, de lucas, de tiempo, de esfuerzo, montón. Necesidad. En tu necesidad hay dos opciones. O te alejas de tu entorno, o eres abierto con tu entorno y dices, hola vecino, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos hecho bolsa. ¿Igual usted? Sí, igual, bienvenido. En vez y muestras una actitud humilde con tu vulnerabilidad ante el vecino. Y te presentas como eres, abierto a tu entorno. Y en esa apertura, ellos tienen la posibilidad de ver quién te está sosteniendo a ti. Atento, abierto. Y en segundo lugar, tercer lugar, alcanzable. Alcanzable. ¿Eres alcanzable para los demás o eres inalcanzable? No tienes por qué servir dando plata a otros. No es la única manera de servir. Si estás alcanzable, si eres alcanzable a los demás, puedes escuchar a los demás, puedes abrazar a los demás, puedes orar por los demás, puedes entender a los demás. Es una manera de servir, estar, ponerle atención, bajar el celular en el ascensor, mirar, esperar, mirar. Baja el celular. ¿Eres alcanzable o estás en el refugio? Inalcanzable a las miradas, a tu entorno. ¿Cómo se quiebra eso? Solamente si tú sabes que hubo uno que rompió su cascarón para venir a alcanzarte con sus lazos de amor y hacerte parte de su familia. Ese es el evangelio que tú y yo creemos y sabemos que ahí está la bendición. Solo en Cristo está la bendición de tu vida. Entonces, discernamos cuáles son las promesas falsas que le estamos comprando al mundo. Volvamos nuestro corazón a la gracia y al gozo que hay en Jesucristo. Y desde ahí aprendamos a permanecer sirviendo y discerniendo para ser una presencia fiel a nuestra comuna y para el bien de los demás. ¿Les parece? Oramos, le pedimos ayuda al Señor. Están todos súper serios. Oh Jesús, te necesitamos, Señor. Qué difícil fue esto. Pero difícil.